desde ese enorme margen de error, abro lo que se arma. Vuelvo, la referencia está como cálculo en la fecha en la que yo nazco. Yo podría describir lo que entiendo como lo que dije antes. Es el proceso ralentizado de la constitución biológica de la autorreferencia o la membrana del yo, la constitución de la identidad particular. ¿Cómo hago para biologizar? Yo soy nada. No existo. ¿Cómo hace esa nada para expresar de manera concreta y absoluta la autorreferencia que posee por naturaleza lógica? Porque ¿cómo se va a poder referenciar en otra cosa si no existe? Esa instancia no existe y ese nivel de autorreferencia genuina en la nada misma tiene que llevar ese nivel de coherencia hacia la particularidad. Entonces, es un proceso que el humano vive positivo, porque ya nació durante 9 años, de cómo biologizar esa autorreferencia. Cuando está intervenida por esa combinación inhumano-cuerpo, intervenida por la combinación de ambos, va a tener esa divergencia lógica divergente y va a tener la convergencia del rayo. No sé si está siendo claro para mí. A ver, voy a tratar de ponerlo de varias maneras. Sí tenemos claro todo que estamos hablando de que esto tiene referencia neta en el día que nazco, por tanto, es ese aspecto expresado de mí. Voy a ver esta cosa del inhumano. Abriendo inhumano como lo expresamos desde el primer día del taller. El inhumano no es cuarto plano, el inhumano es el diseño lógico de todas las etapas de la vida sobre la Tierra. O sea, va a estar netamente ese encuentro. Cuando hablo de esto, hablo de ese sistema de referencias, de integración del receptor terminal, de generación de humanidad íntegra. Pero también hablo de lo que vimos cuando estábamos trazando el cuadrante humano. Habíamos hecho este y este, íbamos a entrar acá y descubrimos que había algo hecho ya, ¿sí? Que lo habíamos hecho nosotros mismos, sin conciencia de estar parametrizando al humano. ¿Sí? Que nos encontrábamos con la lógica del diseño, la lógica de los pasos, y con lo que iba a aportar el inhumano, cuando vimos lo de la referencia externa. Entonces, en esta instancia donde acá empieza a densificarse la materia, y vean qué paradójico, porque digo, densificarse la materia parece que estuviera hablando de esta instancia. ¿Ven? Es que los dos movimientos hay que integrarlos, porque el automático es tierra. ¿Qué quiere decir que el automático es tierra? El movimiento automático es el automático, es el inconsciente biológico como opera. Entonces, esto se trata de integración, no de polarización. Entonces, desde esa instancia estoy hablando del Tumi. Voy a abrir el Tumi desde ese lugar. Voy a ver el proceso, que yo voy a ver como fechas particulares de mi vida, que entonces y entonces tengo hasta 9 años y no sé cuántos meses. Como ese ralentizado que aporta el aspecto tierra de cómo hago, mira, esto está muy mal dicho, pero no lo puedo expresar. ¿Cómo hago para desconectarme? Por tanto, en ese proceso de desconexión que tengo que asumir para volver a esa conexión consciente, que es lo único que se volvió, es inconsciente, no es que me desconecte, hablando en términos humanos. Eso lo voy a vivir en 9 años. Me voy a ir bajando esas versiones en un proceso de 9 años. Esto lo miran en un niño y es obvio. Nace el bebé,
ni idea de tiempo, ni de espacio, ni de vínculos, ni de diseño de referencia externa. O sea, empieza esa infinitas posibilidades a expresarse. No empieza ahí, pero vamos a tomarlo de la membrana del diseño. Nazco ahí. Es lo que vamos a ver. Y empiezo a esa experiencia de conformación de la identidad particular que va a pasar por distintas estaciones, a velocidad tierra. Entonces, acá es donde puede haber confusión para los que nuevos, tanto viejos que están en la misma confusión, ¿no? O sea, lo mismo, nuevo, viejo. 353 más 354, 707. 707 más 357, 1064. 1064 más 358, 1422. 1422 más 359, 1781. 1781 más 360, 2141. 2141 más 361, 2502. 2502 más 362, 2864. 2864 más 363, 3227. 3227 más 353, 3580. Ahora, varias dimensiones hay acá. 353, 354, 355, 355, son los últimos 13 días de la Isla del Fuego, del año. Esos son 13 días corridos. ¿Ven? Pero ese proceso, dentro de la particularidad, es como si la Tierra nos diera la oportunidad de vivirlo sumamente lento. Entonces, entre esta instancia y esta instancia, es desde que nazco 707 días después. Porque para la Tierra no es tiempo de fechas, son frecuencias. Entonces ahí hay un cric, ¿sí? Entonces 707, que es la perspectiva de izquierda de ese 353. Después tengo la perspectiva derecha, que es el 3580. Pero son como dos aspectos de lo mismo. En la casa de Walter y Analía, cuando estuve en mayo en Granada, con Sebastián Llanos, hicimos una dinámica que, bueno, para mí ayudó mucho, ¿no? Que era, los que estábamos, asumimos cada uno una posición del Tumi sin particularizar. Era un genérico, ¿sí? Y algo muy, muy notorio, ¿no? Nosotros pusimos, una persona estaba acá, parada, mirando, otra persona estaba acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá. Fue muy divertido cómo surgió, dónde poner cada uno, ¿no? Quién se ponía en qué lugar, todo ese proceso. Y en esta posición pusimos dos personas. Era una mujer de este lado y un varón de este lado, que casualmente fue Walter. Entonces, la posición que ellos tenían eran espalda con espalda, ¿sí? Entonces, evidenciar esto dentro de la experiencia física espacial del humano, era muy evidente que el hombre que estaba acá mirando para acá no estaba viendo ni al aspecto que tenía de este lado, ni a esta posición, o sea, por la posición tomada, tenía un montón de cosas que no veía. Entonces, a veces esos recursos son mucho más simples que tanta palabra. Ahora me trajo ese recuerdo. Mi posición era esta. Para mí, en esa posición, era muy evidente que yo podía ver a esta posición, pero no a esta ni a esta. Claro. Y así la observación desde cada una de las posiciones, esto es una observación espacial, pero de alguna manera hay algo que se acomoda ahí de comprender las relaciones de los puntos ciegos de distintas posiciones, ¿no? Y cómo esto en realidad es una sola cosa. Quiero decir, era ese andrógino, por supuesto, ¿sí? Era la lógica de ese 3-3, si lo vemos 3-3, 8. 2-3-3.
La lógica es andrógena. Ahora, la fecha de referencia va a ser mi nacimiento, por tanto yo voy a abordar esto desde 354. ¿Sí? El abordaje de ese 353, que es el procesador que se le llama 33, como si fuera el computador que cada uno tiene, es el 33. ¿Y cuál es la lógica? El aspecto de izquierda de esa lógica, el aspecto de derecha de esa lógica. Que obviamente no estamos hablando de política, ¿no? También es política, pero no es solo es política. Y los que me parece que más lo pueden entender son los que conocen del cuadro. Porque la izquierda y la derecha, la política es la expresión de eso, ¿no? Entonces, los que manejan cuerpos se les abren mucho más cuadros ahí. Esa es la perspectiva tierra del Tumi, ¿ven? Si ven, izquierda y derecha en el cuerpo con el tema de que los hemisferios cruzan. Bueno, lo que pasa es que justamente el cruce está acá. Y es como este cruce. Eso lo vemos en todo, en la calendaria, o sea. Para comprender esto no puedes desvincularte de esto ni de lo que hablamos los primeros 2 días, sistema de referencias y constitución del receptor. Quiero decir, no es que ahora lo estés vinculando, es que es un todo, ¿sí? Lo que pasa es que van a ser como cosas sueltas. Además, bueno, es esto lo mismo, ¿sí? Son el aspecto izquierda lineal, derecha lineal, le podríamos decir, y los abstractos. Acá es igual. ¿Sí? Esa lógica está. Entonces, en membrana de cuarta etapa, Tumi, particular fecha de nacimiento, estos cuadrantes no tienen fecha. Se dejan como están para la configuración de la membrana particular. Esto tiene que estar como negado, digamos, no accesible. Porque justamente de lo que me estoy desvinculando, volviendo inconsciente todos esos enlaces, que desde quinta etapa, desde lo que yo llamo, me hago cargo del nombre que le pongo, Tumi de quinta etapa, que es lo que está subido ahora como evento 47 Buenos Aires, es el funcionamiento, que es atemporal, Tumi de quinta etapa. Ahí lo pueden ir a ver. Todo el mecanismo de interrelación de los principios en la membrana. Pero es como mirar esto desde quinta etapa. En cuarta etapa voy a tener ese 3.3 como el procesador y su lógica. En esta instancia lo que voy a tener es una apertura de el bebé 707 días. Piensen como en el bebé, no tanto en yo. El bebé, como un bebé de 707 días. Tercera persona. Funcionalizado como género, ¿no? Entonces 707 días es como... Conectando el 7. El tema es que es, claro, el tema es que es justamente, si yo lo expresara en términos lineales, es la desconexión. ¿Cómo arranca esa desconexión? En realidad no es que pase ese día, ¿sí? Lo que hay es una instancia de sincronización. Esto sería como desde ese 7 que voy a elegir infinitas posibilidades, ese tierra posible, humano posible. Es el 0, el primer 0 entre esos 7. Entonces empieza la noción de particularidad a configurarse dentro de las experiencias que el contexto brinda y la interacción de esto, del bebé, con ese afuera. Empiezo a perder esa conectividad absoluta con el instante presente. Empiezo justamente a configurar el 3.3, el procesador lineal de tiempo, de dónde termino yo y dónde empieza el otro, qué es una cosa y qué es la otra. La noción de yo no es algo con lo que venimos.
Claro, no hay. O sea, es algo que nosotros no tenemos, porque es la nada. No hay separación de los principios. Acá empieza la separación de los principios. Como una experiencia que va a configurar eso. O sea, si lo vemos desde la divergencia, esto es la desconexión. Si lo vemos desde una perspectiva mucho más amplia, es cómo se biologiza ese vínculo entre los principios dentro de la particularidad. Porque a la vez que yo me voy a desconectar de eso, voy a empezar a tener internamente, es como la nada densificándose, no sé ni cómo expresarlo. El diseño, se empieza a hacer presente el diseño, entonces quedan más inconscientes, como que la conciencia cero es mucho inconsciente del bebé. Sí. Y ahora se está ampliando la conciencia de la identidad, y entonces todo lo demás, que es como la conexión con la nada, se va quedando inconsciente. Se puede ver así. Claro. Y los cordones umbilicales. Claro. Pero ese corte es progresivo. Es progresivo. Esto es integrar tierra, es en los plazos de la tierra, no del inhumano. ¿Ves? Es 9 años. No cambia, porque el humano tiene ese corte en ese momento. Bien, De vínculo, pero muy el humano, clásico. ¿Cómo? que el humano, cuando nace con el corte del cordón, se produce el corte del vínculo concreto. Claro. Pero el inhumano no. No, necesita Siempre, un tiempo de maduración exacto, para adaptarse al exacto, ritmo del planeta en el no, que está existiendo. Totalmente. Es otro tiempo. Porque Dentro de ese vehículo, con esos parámetros. ¿Y quién le favorece todo ese proceso? Lógica tierra, ¿ves? Anillo de fuego de la tierra. Los últimos 13 días en esa vuelta completa alrededor del sol. Tantas cosas se interrelacionan en esto. Tantas. Muchísimas. Bueno, volvemos. 707 entonces va a tener que ver, en cada caso particular, tiene su frecuencia. Entonces ahí es, a los que no saben cómo hacerlo, voy a ir a fijarme eso que me mandó la app, va a ver en el 707, busca el 707, 353, dice una fecha, dice un positivo de esa fecha y un negativo de esa fecha. ¿Ven? Eso es lo que voy a anotar acá. Entonces, van a tener en la última, hay 3 columnas por cada fecha. La última se llama IP gap. Eso es la diferencia entre 273, en el caso de Jaime, voy a ponerlo concreto. Si yo hago una diferencia de cuántos días pasan entre el 92 y el 273, son 181 días. A eso se le llama gap. Es una resta básica simple. Yo resto el positivo del negativo y me va a dar un número. Eso es un gap. O IP. Imaginen el gap como una baldosa. Si yo estoy parado en esa baldosa, no puedo ver la baldosa. Entonces el gap es como la baldosa donde estoy parado. Por eso el gap del día de hoy, por ejemplo, 2, 3, 9, ¿no? Sí. ¿Ves? Ahí está el gap del día. Es como que anular la frecuencia positiva o negativa. Es que no es anular, o sea, es anular desde una perspectiva lineal. Desde una perspectiva no lineal es dónde estoy. Y dónde estoy siempre en mi punto ciego. Es tan coherente. O sea, ¿dónde estoy en mi punto ciego? Claro. Ahora, esta es la parte que no me gusta tanto cuando me entero dónde estoy. Porque yo creía que estaba en otro lado. El único que siempre sabe dónde está, cuerpo. No tiene como ilusionarse que está en otro lado. Bueno. ¿Y quién me lo denuncia? Esto que decíamos, de pasaje. El inhumano, como puede estar en todos los lugares de manera simultánea, porque el tiempo no existe y él tampoco, se va a remontar en una referencia a otro momento, otro lugar, que no es este. Y el humano va a quedar así, con una química de mierda. Entonces va a decir, no estoy ahí, no estoy ahí.
¿Viste? Entonces, ese vínculo entre los dos, asumo la emoción de mi humano, la lógica en movimiento que expresa el humano, esa combinación. Bueno, entonces, esto por cierto no ha de ser una interpretación de las frecuencias de Haydn. Genérico, pero bueno, para hacerlo no tan volado, me sirve el ejemplo, ¿ves? Solo por eso. Entonces, este 707, como lo que hablábamos hoy, de esa instancia de desconexión, ¿no? De volver inconsciente la conectividad y empezar a abordar esa membrana 6 al punto 0. ¿Sí? Sea descenso o emerger. ¿Sí? De hecho, esto se podría ver como la instancia descender, y tal vez esto podría estar visto, como es en términos de tierra, como el aspecto emerger. Y ahí uso lógica, el negativo constituye al positivo. 9-2, 2-7-3. ¿Qué es lo que está constituyendo? Que es el aspecto invisible de esa desconexión, ponele. 9-2. Y ahí recién para mí toma un sentido mirar el número. Finalidad, circuito. Finalidad, lógica de movimiento. Pero eso está en negativo. 2-7-3. Entonces, circuito 7, vivimos que es una de las frecuencias lógica de la concepción. ¿Se acuerdan que hablamos hace un ratito? Entonces ubico la frecuencia 273 y ubico la frecuencia 92. ¿Ven que las pautas de vinculación de cuadrantes y de pasos son indispensables para empezar a ver mi membrana? Es como que le hiciste un clic al diseño y se te abrió para verlo ahí cuadro a cuadro en ese proceso. ¿Ven que es una izquierda netamente de izquierda porque es una izquierda que está acá? Por las frecuencias de él en su particularidad. Cada uno mire su 707, su frecuencia positiva y negativa, y búsquenla en la calendaria. Entonces, lo primero que les propongo, voy a hacer un para atrás. Lo primero que les propongo es que asuma acá cuál su positivo y su negativo, sus frecuencias. La de Jaime en particular es 68, que es el negativo. Lo voy a representar con un triangulito vacío. Le hago un triangulito al lado de la frecuencia. El negativo es eso. El negativo. Y al positivo, que en el caso de él es 297, ¿cierto? Le hago un triangulito lleno. ¿No? Son como los dos aspectos de lo mismo. Entonces yo ya me veo en mi calendario mapeado el diseño. Esto que veíamos de las pautas de vinculación de cuadrantes y de pasos los vamos a ver. Después voy a entrar a mirar el 707 y voy a ir a buscar 273 y 92. ¿Cómo voy a hacer esto? Primero voy a buscar la frecuencia, 273 y 92. 273, por favor, yo voy a seguir con el ejemplo de Jaime y ustedes vean lo mismo en ustedes. ¿Qué frecuencia? El positivo, pues, ¿por dónde entramos? 707. Yo ya le hice el link al... ¿Cuál era tu cumpleaños? 24 de octubre. Del 10, 7-9. Y esto es 297 y menos 68. ¿Ah? Entonces, esto lo puse con un triangulito y esto con un triangulito vacío. Pueden ponerle la forma que quieran. Voy. La fecha fue la que mapeé. Ahora voy a entrar al 707, me voy a fijar la frecuencia 273 y menos 92. ¿Cómo es la propuesta?
el 273 es el positivo del 707. Entonces voy a ir al 273 y voy a poner positivo 707. Y voy a ir al 92 y le voy a poner negativo 707. Con los signos, no con el triangulito ya, con la misma. No, porque ahora lo que necesito es que cuando yo me olvide de todo esto y vuelva un día y mire, yo sé que acá está la posición 707. El positivo y el negativo, y veo la frecuencia. El número no lo voy a anotar si está puesto en la calendaria. Lo que anoto es la posición del tubi a la que pertenece. Si pongo 353 se me va a confundir porque puede ser cualquiera de las dos. Entonces, ¿cuál parámetro voy a usar? El aspecto que dije más temprano, los números de días de vida, van a estar hablando para mí del aspecto aéreo, digamos, ¿sí? Y la fecha va a ser el aspecto tierra. Entonces están combinadas las dos cuando las estoy mapeando. Y veo femenino, posición femenina. Muchos, o algunos, o no importa, van a encontrar el 707 acá, o acá. Entonces yo ya empiezo a darme cuenta de que el diseño de izquierda de ese receptor y no sería tan de izquierda. Entonces empiezo a conocer de manera muy lenta. Esto no pretendan hacerlo en un taller, por favor. El nivel de profundidad que ustedes asumen con calendaria es enorme. Desen tiempo, tiempo. Eso se acomoda solo. Siguiente posición, 265, 110. $265 positivo del 1064. 100, no 110, es negativo del 1064. Posición 357, ¿con qué va a tener que ver? Con la pregunta inconsciente para el diseño particular. La pregunta inconsciente es la propia manegada, es lo que está configurado en la posición 357. En esa posición va a tener que ver más que con una pregunta particular que me voy a hacer. Ahí es el parámetro, porque estamos en un nivel de abstracción muy grande todavía dentro de la vida lineal del humano que estamos mirando. Ahí lo que se va a estar armando es de ese aspecto impersonal de la pregunta, que va a asumir esa particularidad, cómo va a estar frecuencialmente seteada. Y ahí me sirve la frecuencia 265-100. Pero es el aspecto impersonal de la pregunta que va a expresar en la particularidad de la vida de ese ser que estamos mirando. Entonces, mapeado veo si es de izquierda, si es de derecha, que cumple, incluso si es año bisiesto, o no. Porque acá puedo tener, el cálculo me puede dar en esta posición un vínculo con un año bisiesto. No es el caso de Jaime. ¿Viste? Podría ser bisiesto. Entonces me va a ver las pautas de vinculación que parece que no tenían nada que ver con el tubi. ¿Sí? Ahí me va a dar esos quiebres de los que estuvimos hablando. 265, 100. Está mapeado acá. También femenino. Izquierda. Vuelvo, esto no siempre es para todos así. Siguiente posición, 358, 1422. Esta es la pregunta, esta va a ser de alguna manera la instancia de la particularización de eso. ¿En dónde? En el circuito del diseño expresado. Acá ya entramos en particularidad. Esto tiene cierto nivel de abstracción si bien es izquierda. ¿Sí? Porque es ese aspecto impersonal de la pregunta anterior a la configuración del diseño particular. Es muy pequeñito, acá son 1064 días. Y acá 1422. Entonces me fijo y es 258, 107. Esto no lo había visto. Vean 258, 57. ¿El qué? No. 258, 107.
258, eje del inconsciente biológico, el eje de la calculadora. Claro, el centro. 15 de septiembre. Evento Uruguay abierto por todos lados. La independencia. No. 15 de septiembre es la independencia de Centroamérica. Son todos esos códigos, son 5 códigos que se independizan ese día. Pero 258, positivo 1422, negativo 107. 1422. Perdón que te estoy rayando la estampita. Posición 359. $252, 114. Esta es positivo 1781. 114, este es año bisiesto. Menos 1781. Esto tiene que ver, esta posición tiene que ver con la finalidad del error dentro de la existencia. Esto es para todos, un genérico. Posición 359. Ahora, si el error es una equivocación, esa frase es una cosa. Si el error es en términos de tierra, no existe. Por esto de la integridad. Y es la única que te va a rescatar de esa perspectiva. Esta posición es la finalidad del error dentro de la existencia. Para un inhumano la finalidad del error es error. Equivocado. ¿No? Al diseño le va a sobrar. Para la perspectiva tierra, la finalidad del error dentro de la existencia es conciencia e integridad. Y es la misma posición, es la misma frecuencia, es el mismo día de tu vida. ¿Ves? ¿Y qué posición tiene? Además de año bisiesto, femenino. ¿Dónde estaba? Acá. Una izquierda de ley tenés. ¿No? Toda la izquierda está a la izquierda. ¿Por qué digo toda la izquierda? Porque esta posición no es de izquierda ni es de derecha. ¿Sí? Esto sería como el punto de ajuste dentro del receptor. ¿Sí? No es punto de encaje, es punto de ajuste. Es la lógica del punto de encaje, que es fecha en referencia externa, el punto de encaje. ¿Por qué digo en referencia externa? A ver, no quiero confundir. Porque el punto de encaje es el positivo y el negativo de mi diseño, entonces yo lo veo en el año y es cuando eso se encaja y es como contexto que tiene que ver con esto. Esto es algo muy interno. Entonces es un punto de ajuste permanente. ¿Eso sería entre las dos, entre o a qué encaje? A esto es ajuste, no dije encaje. Ajuste no es encaje. Es la misma lógica, pero internamente. Es lo que dice Astrid, es con la Tierra. Porque está la frecuencia acá. 246, 119 en el caso de... ¿Qué fallo? No, salva. Menos 2141. ¿Ven que es el inhumano, universo inhumano 21? ¿Por qué se le dice al inhumano 21?
la T, vemos la T y dicen inhumano, o ven el 21 y dicen inhumano. Es universo base 12, humano. Universo base 21, inhumano. Universo base 30, nadie. ¿Sí? Que ocurren de manera simultánea, no están separados, no es una instancia lineal. Entonces, 21-41. Posición de punto de ajuste interno. 21 es netamente aéreo, 41 es netamente RO, tierra. Es el punto de ajuste entre el inhumano y la perspectiva tierra. ¿Sí? Ahí es una perspectiva que está, en el caso Jaime, inhumano. Cuadrante inhumano. Y es inhumano 119 negativo, 246. Acá es positivo 2141. Tienes encaje entre lo que sea Astre, ¿sí? Pero en la perspectiva interna. Vuelvo a todo lo que digamos, esto no son instancias de algo que me sucedió o que me va a suceder cuando yo pase por ese día. Estos son criterios lógicos que están ocurriendo de manera simultánea porque todos los rangos de conciencia componen ese receptor que yo veo expresado como humano. Entonces eso te puede dar en momentos mucho aire y en momentos te dice, bueno, todo está junto. Entonces vos ves ahí cómo abordás esa sensación respecto de esto, por ejemplo. ¿Sí? Hay momentos que va a ser un recurso separar todo esto y ver un punto específico, y hay momentos donde lo mejor va a ser asumir la integración de que es la multi, ¿sí? Perspectiva de uno mismo. Entonces, ejercitar el zoom de acuerdo a la observación que yo quiero transitar. Primero va a ser para buscar acomodarme en no sentirme tan mal. Después cuando ya sentirme mal me empieza a gustar y ya estoy en estado masoca, digo, ah, ¿no te gusta? Bueno, vamos. Y ahí es otra cosa, porque ahí viene el traspasar una frontera, no el buscar el estar cómodo, ¿no? 242-123. Acá esto es positivo 2502. Es la primera posición de derecha, en tu caso está a la izquierda. Menos 2502. Entonces, esta posición, ¿con qué va a tener que ver? Justamente una vez transitado, estoy hablando linealmente y es en el desarrollo de la configuración de la membrana. ¿Sí? Voy a estar, ¿cómo decir? Esa posición tiene que ver con tiene que ver con el equilibrio de las cargas, la autogestión del equilibrio de las cargas propias. Eso es una posición de derecha. Cuando uno tiene que esto no es algo que llego a un momento de mi vida donde, ¿no? Son instancias, donde puedo identificar en este aspecto de mi vida, en este aspecto de mi membrana, que es un todo, que tiene puntos ciegos, que no, que tiene referencia a pasado, que no, todo eso. Hay instancias donde yo tengo una autogestión de cargas propias. De esa polaridad que se me presenta, yo la puedo manejar con integridad, vamos a ponerle manejar. Esa posición tiene que ver con esa instancia. ¿Sí? Vean qué edad tiene el niño en este momento. Ya tiene determinada autonomía, ¿no? Vos tenías acá, año 86, naciste en el 79, 5 años. 6, 5, 6.
¿sí? Entonces, vemos un género humano de 5 o 6 años y es ese nivel de autonomía donde ya hay una, ¿no? Empiezo a ir a la salita de, ¿no? ¿Sí? Esos niveles de autonomía, de gestión de esas cargas internas, o no, porque en realidad acá estaríamos viendo el proceso de, yo lo llevo tanto al presente que veo a Jaime y lo miro desde hoy, ¿no? Quiero decir, no porque conozca nada de él, sino que lo expreso en presente en este sentido. Acá estaríamos configurando el no poder, ¿no? El no gestionar esas cargas, justamente integrar esto de separarme, porque es el proceso de la separación, de constituir esa membrana de la particularidad. Ahí estamos 242, 123. Posición de derecha parametrizada a la izquierda. Te pregunto, Sí. cuando cae el anillo fuego, no está dentro del anillo. Corrijo, yo sé que vos lo sabés, pero yo lo corrijo. Siempre está dentro de la calendaria, porque calendaria es todo el año. No, perfecto. Yo sé que vos lo sabés, pero hay una parte de vos que queda prendida ahí. Que La rescatamos. Sí, está en el anillo de fuego. Vamos a ver esas cosas cuando termine con el... Pero ahí no. Sí, le pones todo. Sí, esto se puede tocar. Acá le podemos hacer así, igual no pasa nada. No lo dijo. No, porque esto es una integridad. ¿Qué significa que no? Pues, No tengo idea qué significa. Bueno, no, ¿qué significa? Ahora vamos a ver eso. ¿Qué? Sí, que esté a la izquierda o a la derecha. 239, 126. Es la posición 2864, 362. 2864 positivo. Y la otra es 123. Derecha de contexto. Qué brutal, porque se me hizo un blanco tan grande. Y estoy viendo que es el gap de hoy. 239. Mirá que no elegí ni por el 258, ni porque fuera Jaime, ni por estas cosas que estoy viendo ahora. El Tumi de nos pasó lo mismo en Córdoba, o sea, fue por una cosa muy genérica de ese Tumi que lo vi. Después me fijé de quién era. Porque me guié por los números, por la configuración de esa presentación. Y ese gap de hoy, posición 362, asumo que no se me arma nada. Estás para arriba. Sí. Sí, si yo te dijera lo que tenía en el pasado armado, te diría un montón de cosas. Pero no es como me está sucediendo con las otras posiciones. Claro. ¿Entendés? Entonces, sí. Eh, 237, 129. Posición 3227. 237. Ya te iba a echar la culpa a vos. No era yo que no la veía. 129. Ah, mirá, tenemos un año bisiesto acá. Y estamos lógica y lógica. Y estos 224, 141. 141. Este es el negativo del 3580. El positivo 224. Positivo 3580. ¿Se entendió el mapeo?
Bien. ¿Cuál es tu concepción, Jaime? Enero, 24 de enero del 80. 24 de enero, ¿te da? Del 79. ¿No? ¿De enero? Según lo que dijo Naila ahorita, yo no había hecho la cuenta el 24 de enero, perdón, de enero. Ay, no podía encontrar el 24 en la calendaria, qué horrible. Veía el 25 y el 24 no está. Esta sería la concepción. Positivo de concepción. Positivo de concepción. Sí, no, se me ocurre ahora porque lo vimos hoy, no lo había hecho. Positivo de concepción. ¿Cuál sería la frecuencia del 24 de enero? Ay, mirá lo que pusiste acá. ¡Ay, qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¿Vieron que les dije que 362 no se me armaba nada? Sí. ¿Saben qué puso Jaime en el anillo de fuego el día 362? 322. 322, que es el inconsciente biológico desde el futuro. Y es el gap de hoy. No sé lo que significa, pero es obvio que hay algo ahí como un gran punto ciego. Estamos hablando de un genérico, no solamente de Jaime. Jaime está mostrando una sincronización. O sea, se me hace muy obvio por qué se eligió el Tumi de él. Porque estamos viendo que hay algo ahí, inconsciente biológico en el futuro, vinculado a esta posición como punto ciego que está mutando. Digamos. 362, ¿no? Asumido particularidad ahí, pero como género, como genérico por el gap de hoy. Además, si ustedes, que ahí blanqueo ahora que termine, ¿por qué elijo ese Tumi? Totalmente por número, ¿no? Por diseño. Que fue la sumatoria de todos los positivos del Tumi de Jaime, decirlo porque no me los acuerdo, los positivos, la infografía que te mandé. Si no recuerdo mal, eran los positivos, que fue por lo que elegí. Y 181. no, ¿qué es eso? No. La sumatoria de los positivos. 185. No. ¿Qué? 1051, perdón. No. Claro. 2, 2, 3. Todos lo tienen porque se los mandé a todos. Es abajo de lo que dice positivos, tienen una sumatoria, que es las frecuencias positivas que constituyen la membrana del diseño. En el caso de Jaime, es 2, 2, 3, 6. O sea, 3, 2, 2. Es lo que se equivocó. ¿Entienden que hay algo muy enorme ahí? Y ese 6 que es el que no puso. Porque no puso. El 6 por el 2. Él puso un 2 y tendría que haber puesto un 6. Y es la posición 362, o sea, es demasiado, es muchísimo ahí. Impresionante. Pero eso fue por lo que lo elegí, ¿ves? Ya se borró, no sé qué tú crees. Yo digo, qué grande es un número. El mío es de 300. ¿Está? Entonces, obviamente vi 2, 2, 3, 6, inconsciente biológico potencial o inconsciente biológico no expresado, potencial. Entonces, por eso la elección. Ahora, con este error, con esto, con lo que se me borra acá, o sea, el gap, todo es como soltar porque no tengo ni idea de lo que es. Entonces, arriba de quién me estoy presentando. ¿Esta de quién es? La otra vieja. Y que tiene tantas, porque acá hay otra tuya. Vas a empapelar todo. Sí, salimos a vender estampitas, ¿sí? Entonces ahí tengo el mapeo del diseño. No es lo mismo que mirar la frecuencia positiva y negativa.
Es abrir un clic y hacerle un zoom, ponerle una lupa. Entonces voy a ver qué tan de izquierda es mi izquierda, qué tan de derecha es mi derecha. Y dijera Jorge, ¿qué significa, no? No sé qué me preguntó esto de que las de izquierda están a la derecha, las de derecha están a la izquierda. ¿En qué posición están? ¿En no lineal o lineal? Tiene que más que ver esa posición de la membrana con algo impersonal o tiene más que ver con algo particular. Siempre tiene que ver con las dos cosas, ¿cierto? Pero no es lo mismo que el positivo esté en este cuadrante a que esté en este. Lo que hablamos antes, tienen que ir a leerse este aspecto de sí mismo, de su propia membrana, en presente. ¿Ven que yo nunca hablé de lo que le pasó? No. Entonces, ahora olvidémonos de, todavía no entré con el tema años. Solo vi fecha y posición, ¿ves? Atemporal. Entonces, justamente esa es para mí la perspectiva del túnel. Porque yo entro a vivir el año, como humano lineal que soy, lo que les decía ayer, el único que tiene permiso para vivir las cosas de manera lineal es el humano. Entonces empieza el 1 de enero, 2 de enero. Ahora, el 1 de enero, indirectamente, porque estoy tocando una membrana de profundidad de conciencia, estoy tocando negativo del 3227 y positivo del 707. 1 de enero. De una manera, obviamente, bastante inconsciente y superficial, porque son instancias futuras en el año. Pero yo sé que la membrana está configurada dentro de lógica. El negativo de esta posición y el positivo de esta. 1 de enero. Lógica. Wow. ¿Por qué 1 de enero? 1 de enero porque estoy poniendo que empezó el año. Lo mismo podría decirte 7, 17, 33, el 18 de febrero, el día 129. ¿Sí? ¿No ven el vínculo? ¿Dónde está enlazado ese diseño inhumano con inhumano? Que en otra época fue un magnetismo, ¿viste? Entonces vamos a ver lógicamente el magnetismo se cae, aparece que la función. Para la conciencia, obviamente, ¿no? Y el aporte de ese vínculo en simultáneo siempre. ¿Viste? ¿Qué aspecto tengo, no? Impersonal, personal, particular, siempre voy a tener el particular en el positivo y el impersonal en el negativo de cada una de las posiciones y las voy a mirar. Y esto que decía, camino en el año y al día siguiente es 1781, 2502 y 1422. O sea, todo el tiempo estamos tocando nuestra membrana, porque somos la membrana. Vuelvo. Es muy importante esto de somos la membrana. Porque es desde perspectiva Tierra, las frecuencias tienen que ver con el ralentizado, de lo que dije antes, es el proceso de que la Tierra nos da de maduración en términos de su lentitud de conciencia, que nos da los cuadros. Entonces, yo voy descubriendo que siempre estoy tocando mi membrana. ¿Esos puntos son mi membrana? Es solo el constituido de la desvinculación, el volver inconsciente, el enlace, y cómo eso se parametrizó acá para que yo pueda percibirme como Nair. Entonces yo acá termino. Y acá esto no es Nair. Hay un video que no sé ahora, ya hace tanto que no lo veo en las redes, porque viste que esos videos que se vuelven como cíclicos y todo el mundo, después aparte aparecen todos los grupos, te mandan el mismo videito. Una señora que tuvo una ACV, que era neuróloga ella, Sí, que se le funde, y en un momento, esa es una doctora que tuvo una instancia de ACV muy ralentizada, y ella describe todo el proceso, y en un momento, si no recuerdo mal, es como ella y el teléfono eran la misma cosa, no sabía dónde terminaba ella, dónde empezaba lo otro, o sea, era una unidad, pero a la vez no tenía cómo comunicarse. Bueno, todo es ¿cómo hago para que eso no sea mi percepción de la realidad? Tengo que configurar una desconexión
que me biologice la autorreferencia como algo lineal y concreto en esto. Entonces lleva un proceso de 9 años, nosotros queremos entenderlo en un taller, ¿no? O en un evento, o en una derivación y que al otro día ya tenga todo claro y esto para qué me sirve. Tiempo de tierra, gas. Ahora, vean esto otro también, años. 79 es el nacimiento. Recién en el 81, 2 años después. Después arranca una instancia un poquito más punchi, ¿no? 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Que son casi 10 años, son 9 años, 11 meses. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver el receptor con esto? El año, quiero decir. Esto de, vuelvo a algo muy primitivo de la lógica. Día, veloz. Mes, intermediario. Año, lento. Entonces, para observar la particularidad de esa membrana, veo desde el punto de vista del receptor biológico, si hablamos de días, hablamos de tierra, hablamos de la vuelta alrededor del sol, de giro sobre sí misma, es su integridad expresada en el universo, tiene que ver con esos años, ¿ves? Y ahí cada uno tiene que observar, porque no son exactamente ese año en esa posición. Y cruzarla con esto que veíamos antes. Pero eso es la configuración de la particularidad. Ahora, esto otro, cuando yo entro a vivir mi vida, hoy que me entero de todo esto con él, yo siempre entro a la membrana del diseño por derecha, de la propia. Siempre entro por derecha, no entro por izquierda, nunca soy un intruso para mí. Soy el único que puede acceder a esto. Las terapias van a llegar hasta un nivel. La bio, todo lo más súper guau que hayamos desarrollado van a llegar hasta un nivel y después es como, este es el ejemplo que pongo siempre, ¿no? Computador, te olvidaste de la clave. Tenés todo adentro de la computadora. Entonces, podés hacer todos los procesos que te dice Google, el que yo que sé, para que te reactiven la clave, no sé qué. Tenés una seguridad muy extrema, que es como está configurado justamente para que la autorreferencia es inviolable. La genuina, que es en la nada, es inviolable. Voy a desplegar la solución lineal. Llamo al hacker, al técnico le llamamos el informático, es un hacker. El tipo sabe cómo entrar ahí donde vos como usuario no sabés. Sabe cómo violar. Sabe cómo violar eso. Pero también va a llegar hasta un nivel. Solo vos tenés acceso a tu clave. Porque el único que entra por derecha siempre es el receptor. Yo cuando vivo Jaime, pongo como que soy Jaime, ¿no? Primero vivo el 12 de agosto. Y después voy a llegar a vivir el 30 de septiembre. Entonces, linealmente, el humano, porque esto es tierra el que te da el acceso al tubi, la entrada siempre es por derecha cuando está el vínculo con tierra. 12 de agosto, 24 de agosto, 30 de agosto. Esto es independiente del año en el que fue configurada esa volver inconsciente el enlace. En el año yo lo vivo desde derecha a izquierda, desde la respuesta a la pregunta. ¿Ves? Desde el futuro hacia el pasado. Entonces puedo ir reparametrizando mi membrana. Por supuesto que esto no va a ser fácil. Porque esto es a prueba de especuladores. Entonces, ¿cuánta cuota de especulación tengo? Esto es más inaccesible para mí. Y la especulación no es que yo quiera sacar un beneficio. La especulación es inconsciente. Hay un quinto divergente que no está denunciado. Punto. Y lo asumo con amor hasta que se me muestre. Porque está ahí. Entonces, hasta que no está la inocencia biologizada,
es esto de complicado. Perdón, Elba, es muy simple. Y obviamente me inhabilita esto de andar interpretándoselo a otro. Porque nadie puede entrar a la membrana de otro. No tenés los cuadros de esa membrana. Son los tuyos, punto. Más de acá yo no puedo ir. O sea, es desde una abstracción. El que porta esa membrana es ese receptor. Entonces ese mapeo de ver que la izquierda no están de izquierda, la derecha no están de derecha, me va a empezar a activar preguntas, de acuerdo a cada uno, que van a abrir esos puntos de la membrana. Yo pongo, como tenemos tan pegado esto del femenino en algunos rangos, ¿no? De que el femenino es la mujer, ¿no? Este no sería el caso, ¿no? Porque Jaime tiene como todas esas posiciones de izquierda, están a la izquierda. Digo, a veces te encontrás con esas posiciones de izquierda, están todas parametrizadas a la derecha. Entonces, a lo mejor no tuvo tanto que ver con cómo era tu mamá, con él, por poner un ejemplo, ¿no? Sino más bien con el rol que tu papá tuvo. ¿Ves? Esos ejemplos como para mostrar por dónde viene esto de la posición totalmente andrógina inversa, ¿no? Está cambiado. Habla de radicalidades también. ¿Qué tan radical es mi membrana? Todas las de izquierda tengo a la izquierda y todas las de derecha a la derecha, ¿no? Digo, cada uno se va a observar y si está ese mix. Para mí, cuanto menos contenido tiene, más posibilidad de abordaje desde el presente el abordaje tuyo. Entonces, acá voy a ir a decir algo muy suavecito y creo que no sé si tienen preguntas, si no, después vamos a comer. Esto para mí es muy importante. Nosotros escuchamos, que para mí no está mal, es un abordaje, trauma o trama. Los que vieron los videos, porque nunca les pregunté si vieron alguno de los videos de calendario, yo en el último expliqué esta diferencia. Trama no tiene la U. El trauma, sí. Si el trauma es algo que me sucedió, es la nena con la referencia al pasado, la maxita que dibujaba. Entonces, siempre la respuesta va a estar en el pasado, y la referencia va a estar en el pasado, y la lógica va a ser esa. Si yo me apropio del trauma como un parámetro lógico en presente, no como una experiencia que me pasó, el trauma siempre puede volverse conciencia. Entonces ahí diría, cuando la referencia es que es algo que me pasó, eso no es trauma, eso es trama. Me quedo en el relato. El trauma es netamente 7-7, no existe, es una abstracción pura. La trama es la fábrica de linealidad. Entonces, yo prefiero apropiarme de un trauma que siempre está en presente porque es un criterio lógico para vincularme dentro de la existencia, no es algo. Es más, con este ejemplo capaz que se pueden aclarar algunas cosas. Decimos trauma y parece como aquello que no me gusta. Y yo les pongo este ejemplo, validando que fuera algo que me pasó. Entonces era chiquita y me trajeron el día de, no sé, la posición que quieran, elijan, la más traumática, la que les tire más trauma. Y ese día cayó mi mamá y mi papá y me regalaron el mejor juguete de todos y ese día me levanté y jugué todo el día con ese juguete que a esa edad es el universo, ¿no? Y estaba toda la gente que yo quería. Entonces, imaginen una situación re feliz. Ustedes pueden ir a confirmar, viajar en el tiempo, llegan a ese día de la membrana y miran y era todo felicidad.
¿Eso no es trauma? Un dolor. Impacto para mí. ¿No es trauma? Sí, sí. ¿Por qué es trauma si yo estaba feliz? Porque el trauma es una parametrización de una experiencia para enfocarme desde un lugar que me ayude a percibir la particularidad. ¡Punto! Entonces, por más que haya tenido la mejor niñez del universo, ¿estás acá, existís, tenés una identidad? ¿O solamente los tumis son para la gente que la violaron, que el padre la abandonó, que la maestra le pegaba? ¿Qué perspectiva lineal de un trauma? Trauma no es algo que te pasa. Entonces, para mí eso es trauma. Entonces vino mi papá, me hizo un regalo. Capaz que ahí me parametrizó un estado de felicidad, el hijo de puta, que ninguna de las experiencias del resto de mi vida existencial van a llegar jamás a ese nivel. Y eso es un trauma, porque es un criterio lógico para vivir la experiencia, que me ocurre de manera inconsciente y yo lo funcionalizo en mi cotidiano el resto de mi vida y lo valido una y otra vez. Cada vez que paso por la posición de la membrana voy a reafirmar eso porque eso reafirma quién soy y cómo veo el mundo. Y ahí sería el punto donde tendríamos que entrar, teóricamente, eso ya te lo voy a descontar, a mirar el TUMI de quinta etapa. Evento 47. Función. ¿Cómo funciona el mecanismo este que es como el relojito que a la vez que va para un lado en el tiempo, en realidad va para el otro? Movimiento calendario, automático y consciente. Automático y consciente. El automático va a validar este circuito de configuración del yo y va a reafirmar la percepción de la particularidad y validando la misma lógica, y ¿sí? Todo eso. Y el otro va a entrar por derecha. Y va a equilibrar las cargas, no anulando la particularidad, porque no se trata de disolverme y entonces yo soy ninguno. No, yo sigo siendo yo, pero no estoy apoyado en el trauma, en la trama. ¿Sí? Ese parámetro se transformó en una instancia de conciencia. Y lo que decíamos ayer, soy conciencia. Eso sería como el grado estrella que le dicen, ¿no? No el chispita. ¿Viste? Entonces, para mí es mucho más eso el TUMI que esta cosa de la historia lineal. Que no está mal, lo digo que ahí es como mucho peligro de referenciarme en un hecho concreto y quedarme en la trama de la cosa, en el argumento de la película. Que a mí... ¿Cuánto a qué pasa en esa ¿El 362 fue baldosa? El 362 fue baldosa, el 363 tiene que ver con la perspectiva del inconsciente biológico del futuro. Justamente está muy enlazado con si tener este punto ciego es que no. Probablemente acá esté no solo informando lo global, sino un gran punto ciego tuyo. Yo solamente estoy mostrando algo, que también tiene mis filtros, ¿no? Pero esta parte está como muy igual como... Otra cosa es, observen dónde quedan las vueltas. Hay un gran quiebre en vuelta 11. Yo esto de alguna manera lo ponía. ¿Qué? Eso, de la vuelta 11. Sí, porque yo les hacía tantas cosas que me quedan en el tintero por hacer, dar lo que... yo les proponía, a los que hacían el taller al principio, que de alguna manera se hicieran una marca en la vuelta, en el quiebre, porque acá hay que mirarlo bien, porque ponen la quiebre en cualquier lado. Es en el apoyo del renglón de la vuelta 11. Entonces es el día 161, ¿ven? En ese piso yo voy a marcar, yo le llamaba un semieje, ¿sí? ¿Qué es esto de las 11 vueltas y las 11 vueltas? Entonces, ¿qué aspectos de la membrana caen en el... Sería como primera vuelta. Primeras 11 vueltas es como
patada en el orto, que anda del RI, ¿no? Patada en el orto del RI, caíste en el RO y ahí estás. Y después lo que haces con ese tramo son las otras 11 vueltas, que son las que te dan las 22. Entonces, ¿qué aspectos de mi membrana tienen que ver con esa bajada, ¿no? Y con esta otra conciencia. Bueno, ¿listo?